Conciencia de las relaciones que tienen sus sistemas de producción con la amenaza real a la conservación del planeta y por ende a la supervivencia del ser humano. Ante esta realidad hay opciones que han surgido recientemente. Veamos algunos ejemplos. La irracionalidad de estas prácticas, manejadas bajo un modelo industrial consumista, ha traído beneficios para muy pocos y más pobreza, dependencia e inequidad para muchos. Hoy, en medio de la crisis del capitalismo, nuevas opciones han surgido para atender a los pueblos y sus necesidades, excluidas y desatendidas por años. Millones de niños, hombres y mujeres empiezan a tener acceso a la salud, a la educación, a la cultura. América Latina es un ejemplo. Los bloques regionales de integración, la inversión interna de sus propias riquezas y las nuevas políticas sociales dan pie a una nueva visión en este continente y una esperanza para la supervivencia de la raza humana. Usted hablaba, Orlando, de las posibilidades de los bloques regionales y precisamente en América Latina se ha ido configurando uno de esos bloques en una región que fue de las que tributó a esa superganancia que tuvieron las grandes transnacionales durante los últimos 30 años de vigencia del neoliberalismo. ¿Qué posibilidades reales habría de ofrecer una alternativa en las condiciones de América Latina? Claro, es preciso quizá señalar en primer lugar de que las ganancias en Estados Unidos, ¿sí?, se han incrementado. Si uno analiza esas estadísticas como ganancias que se producen en Estados Unidos y las ganancias que las empresas norteamericanas tienen en el resto del mundo, ¿sí? Y las ganancias del resto del mundo son crecientes en relación a las ganancias globales. Antes representaban un 10%, ahora ya están representando más del 50%, ¿sí? Y esas ganancias que se obtienen en el exterior, una parte de la cual viene de América Latina, ¿sí?, son mayores que las ganancias de la industria, de toda la industria en la economía norteamericana, ¿sí? Así que ahí hay una confrontación, ¿sí?, entre las ideas de integración de los bloques regionales, del ALBA, ¿sí?, con los intereses norteamericanos. Así que uno ve casi de inmediato que la crisis actual también tiene que ver con eso de las ganancias y tiene que ver con las bases militares en Colombia, ¿ves? O sea que lo que no se pudo lograr con el neoliberalismo y el ALCA, la opción militar sería una vía para, al final, apropiarse de esos recursos naturales. Claro, y proteger ya lo que tienen, ¿sí? Por eso, o sea, el grado de confrontación con el imperialismo norteamericano es muy grande en América Latina y en el último tiempo, o sea, se ha visto que la crisis también profundiza esa situación porque en Estados Unidos ven, digamos, con mucha preocupación el poder perder esa situación de privilegio que tienen, ¿no?, de obtener grandes ganancias. Por ejemplo, en el caso de Chile, ¿sí?, el cobre que había nacionalizado Salvador Allende, ¿sí?, a propósito, la dictadura, ¿sí?, generó una normativa que posibilitó a los gobiernos, después de Pinochet, ¿sí?, desnacionalizar el cobre. Y el cobre chileno, Chile tiene las mayores reservas del mundo, ¿sí?, en cobre. La participación de Chile es 36%, es parecida a la participación de la OPEP en la producción de petróleo, que es 36% también. Se desnacionalizó el cobre, pero ahí también en Chile está el litio, ¿sí?, y están otros recursos naturales. El cobre en Chile es tan importante que Allende lo llamó el sueldo de Chile, ¿sí?, y es equivalente al 70% de las exportaciones de Venezuela, y mayor que las exportaciones de petróleo de México. ¿Y en qué medida esa riqueza hoy están favoreciendo al país, a ese país, a Chile? Bueno, hay una parte, porque la parte que nacionalizó Salvador Allende, que antes era el 100% de la producción, ahora es solo el 26,5%. Sí, con ese 26,5%, sí, en los últimos años se formó un fondo soberano que le ha permitido al gobierno de Bachelet hacer una serie de gastos para evitar que el decrecimiento de la economía, porque Chile está en una situación de recesión, ¿sí?, fuera más profunda. Pero la situación va al hecho de que Estados Unidos quiere defender sus posiciones, ¿sí?, sobre la base también de una política económica y una política social y militar, ¿sí?, para preservar, y al mismo tiempo en América Latina cada vez más
si se hace conciencia de que la crisis está vinculada a la disminución de los salarios de los trabajadores y a la apropiación de la renta de los recursos naturales y a la apropiación de parte de los fondos de pensiones, existen las posibilidades de organización social de los trabajadores y los movimientos sociales que apoyen, digamos, estas nuevas alternativas. Lo de Bolivia es un caso que empieza antes de la crisis misma, ¿sí? Y en ese sentido yo le propongo conocer cómo durante décadas gobiernos de países como precisamente Bolivia que usted menciona y también el caso de Venezuela adoptaron políticas sobre sus hidrocarburos, recursos naturales y minerales para que no favorecieran antes al pueblo y que a partir de los profundos cambios que se empiezan a producir en estos países hay un antes y un después. Les propongo conocer cómo ha sucedido esta estrategia. Entre 1996 y 2005, Bolivia recibió 1.218 millones de impuesto directo a los hidrocarburos que las transnacionales comenzaron a pagar a mediados de 2005 y luego de la nacionalización de los hidrocarburos. Entre 2006 y 2008, el Estado boliviano recibió 10.905 millones al impuesto directo a los hidrocarburos, administrados ahora por las prefecturas y destinados a la salud, educación e infraestructura. Son 9.687 millones de bolivianos solo en 3 años. Recursos que se fugaban en gobiernos anteriores, enriqueciendo a inversionistas privados en el exterior. Venezuela es otro ejemplo. En las décadas de los 80 y 90, la política de internacionalización petrolera permitió la fuga de 14.000 millones de dólares en inversiones directas en el exterior. Pero desde el 2005, el Estado venezolano destinó de sus ingresos petroleros 4.400 millones de dólares para la inversión social, y en 2007 consiguió saldar su deuda externa, que ascendía a 3.000 millones de dólares para 1998. Los excedentes de los precios petroleros se invierten en programas y proyectos de obras, bienes y servicios para el desarrollo de infraestructura, vialidad, actividad agrícola, salud y educación en la nación suramericana. Orlando, de alguna manera estos ejemplos que nos están indicando, ¿es posible redistribuir entonces mejor la riqueza propia que sale de nuestras tierras? Por supuesto, y estos son los ejemplos que se han dado son categóricos, ¿no? O sea, Bolivia en un periodo largo de años, o sea, consiguió solo 1.600 millones y después consigue en un periodo corto 10.000, 11.000 millones de dólares. En el caso de Chile, las ganancias que obtiene Codelco, que es la empresa nacionalizada, en los últimos años han sido aproximadamente 25.000 millones de dólares, ¿sí? Las empresas extranjeras que controlan más del 70% de la producción de Chile se llevan 80.000 millones en un cálculo solo de ganancias e intereses, pero si uno incluye otros ítems como depreciación acelerada, precios de transferencia, son 100.000 millones de dólares. Estos son con datos que se sacan del propio Banco Central y de corporaciones oficiales. ¿Sí? 100.000 millones de dólares es una cantidad muy grande, es varias veces, ¿sí?, el Producto Interno de Bolivia. Ahora, si en todos los países se da un movimiento para recuperar los recursos naturales y que esos recursos naturales se usen, ¿sí?, para resolver problemas sociales, pero también pensando en una estrategia de desarrollo de largo plazo de los países, de diversificación productiva, de revolución en la educación, en la salud, y además en la salud. Y sí, además de eso, no solamente proyecto nacional, sino proyectos de integración en América Latina, o sea, la potencia sería enorme, ¿sí? América Latina tiene suficiente petróleo y gas, varios países, ¿sí?, y otros tienen mucho cobre, y otros tienen una gran agricultura. ¿Se imaginan ustedes la potencia de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela, Ecuador? Es una potencia tremenda y sin embargo eso está siendo explotado por las transnacionales. Y esa potencia que ya hoy es una realidad en un grupo de países del ALBA, será la posición, la postura, el ejemplo que llevarán los países de este bloque a la próxima cumbre de Copenhague para defender el derecho de la raza humana a la existencia. Le agradezco mucho, Orlando, participar con nosotros en el análisis de hoy, análisis e informaciones que usted puede consultar
permanentemente en nuestra página en la internet www.telesurtv.net. Buenas noches y que descansen.